Hola queridos amigos, muy buenas noches a todos. Alegría poder encontrarnos de vuelta en esta tercer noche y poder compartir un tema que anhelo que sea de bendición, como lo fue para mí. Lo único que era muy joven, bastante. No le va a costar a ustedes porque es muy sencillo, pero a mí me costó mucho aprenderlo. Pero aprenderlo me costó bastante. Si se podría titular, sería la verdadera realidad. Correcto. Muchas veces en la palabra de Dios hay un mensaje de dos palabras que el cielo tiene para el ser humano. El primer mensaje que un ángel le da a un ser humano normalmente es: no temas. El ángel a Gedeón, el ángel a distintos profetas en distintas situaciones, el ángel a María, el ángel a María Magdalena, ¿no es cierto? No temas. El cielo no quiere que tengamos temor, el cielo quiere que confiemos plenamente, pero la presencia de un ángel genera obviamente esa reacción, ¿correcto? En Mateo 8, versículo 23 en adelante, dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. No quisiéramos estar ahí, ¿no es cierto? Pero él dormía, Jesús dormía en medio de todo esto. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Con esta pregunta que hace el Señor Jesús, yo quiero abrir el tema en esta noche. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y me puse a pensar y ver el contraste entre la fe y el temor. Pareciera que son contrarias, ¿correcto? Una cosa es el temor, otra cosa es la fe. El temor es un sentimiento que nos embarga, pero la fe, como dice Hebreos capítulo 11, es la certeza, la convicción. No tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con asirnos de la mano, una actitud frente a la promesa divina, tomarle la palabra a Dios. En 2 de Reyes, capítulo 6, vamos a buscar esta historia, 2 de Reyes, capítulo 6. Hay una historia muy interesante que nos va a mostrar el contraste en dos actitudes frente a una misma situación. En el capítulo 6 de 2 de Reyes, versículo 8, cuando habla de Eliseo y los sirios, nos dice allí que tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar porque los sirios van a emboscarte allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, no solamente una vez, sino varias veces, con el fin de proteger. Y el corazón del rey de Siria, allá en las tierras de Siria, se turbó por esto. Y llamando a sus siervos, les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? O sea, en esa reunión, en esa asamblea, que combinaban la estrategia para emboscar a Israel, decidían emboscarlos en un lugar determinado. Pero cuando Israel iba avanzando para ese lugar, Dios le decía al profeta en Israel, Eliseo, que no vayan por ese lugar, porque en la reunión de los sirios Dios había estado allí presente y había escuchado las intenciones de ellos. Por lo tanto, le comunicaba al rey, el rey al jefe del ejército, y cambiaban y se desviaban. Y esto sucedió varias veces. Por lo tanto, el rey de Siria dijo: bueno, acá tiene que haber un espía que va a contarle al rey de Israel lo que nosotros hablamos en nuestra cámara más íntima. Entonces, versículo 12, uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Bueno, esta era una oportunidad para que el rey de Siria pudiese, de acá le paso un paréntesis, ¿no? La misericordia de Dios, las estrategias de Dios para tocar y llegar al corazón del rey de Siria, donde tendría que haber dicho: bueno, qué Dios maravilloso es ese de Israel, que lo que yo hablo en mi cámara más secreta aquí con ustedes, decidimos, él ya se lo dice allá para que se protejan.
Yo quisiera tener un Dios así. Pero no, el rey de Siria dijo algo distinto, versículo 13. Id y mirad dónde está para que yo, el problema del yo siempre, ¿no? Envíe a prenderlo. Es ridículo. Semejante Dios que te conoce lo que hablas en lo más secreto y ahora no va a proteger a sus hijos. Bueno, pero este se atrevía a querer emboscar al profeta de Israel. Entonces envió el rey, versículo 14, allá gente de a caballo y carros y un gran ejército para tomar a una persona. Así hace el enemigo siempre en nuestras vidas. Nos avasalla, nos trata de destruir y un día veremos en el cielo, amigo querido, las veces que Dios nos ha cuidado. Las veces que el Señor nos ha cuidado. Entonces aquí viene el relato. En la noche cercaron, ¿no es cierto?, el pueblito de Dotán, un pueblo chiquitito, allí en medio de las llanuras, rodeado por un ejército de a caballo y cantidad de personas, de soldados, para atrapar a uno. Está bien, estaba con su siervo, dos, Eliseo y Giesi. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Yo me imagino, siempre me imagino cuando he leído esto, siempre me quedó esa imagen, una chocita, los dos durmiendo, se despierta el siervo, que es el que va a servir al amo, en este caso al profeta, y se levanta de mañana, quizás un pozo, sacar un poco de agua, lavarse la cara, abre los ojos y ¿qué ve? Acá dice el texto bíblico, ¿no es cierto? Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, entonces su criado dijo, ¡ay, Señor mío, qué haremos! El temor inundó las emociones, gobernó las emociones del siervo y dijo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Lleno de temor, ¿correcto? Pero en contraste, y para tu vida y para mi vida, me llamó siempre la atención este tema porque la respuesta, la reacción de Eliseo, sin ver lo que estaba sucediendo, le dice en el versículo 16, no tengas miedo. Este es un mensaje también celestial. Es el mensaje que los ángeles siempre han dado a sus hijos cuando un ángel fue enviado. No temas, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora yo me pongo en la mente del siervo, que venía de afuera, le cuenta a su amo y su amo que no salió para ver, le dice esto. ¿Qué habrá pensado el siervo? Bueno, no, habla porque no está viendo. Es que los hijos de Dios no necesitan ver los resultados. Los hijos de Dios no necesitan ver que está allanado el camino para empezar a caminar. Los hijos de Dios caminan sabiendo que Dios los va a proteger y guiar en ese camino. Entonces el profeta le dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Bueno, obviamente que quizás el siervo habrá pensado, bueno, este no sabe lo que dice, porque yo estuve ahí afuera y afuera están todos los sirios, no hay ningún israelita para defendernos. Pero el profeta no estaba hablando de seres humanos. Entonces ahora, ora Eliseo, versículo 17, y dice, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Bueno, este es un tema más que interesante. Dos formas de ver las cosas. La primera visión es de un siervo, Eliseo, Giesi, que se amedrenta, tiene temor, cuando Dios nos enseña, no temas, tenés fe, no temas. La fe y el temor no condicen, van en direcciones opuestas, o sea, Dios apela a que nosotros creamos, le tomemos la palabra, no que nos estemos mirando lo que siento, el miedo, el temor que me sobrecoge, no. Dios quiere que creas, que tomes la palabra de Él. ¿Que vamos a temer? Por supuesto, pero hay que descartar eso y actuar correctamente.
Entonces dice el versículo 17, oró Eliseo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de ellos. Ahora no está viendo la realidad, la que tú y yo vemos frente a la dificultad normal, como lo vio Giesi en primera imagen, sino que ahora, porque sus ojos son abiertos, puede contemplar lo que Eliseo no necesitaba ver porque lo creía. Ahora los ojos son abiertos para ver la verdadera realidad. Pero no siempre, amigo querido, el Señor va a abrir nuestros ojos, de hecho no lo hace normalmente, para que veamos ya la solución. Dios me pide que ejerza fe. La fe es la convicción, la certeza de lo que no veo. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo podamos tener. Hay un capítulo que te invito a que puedas leerlo completo porque es puramente sobre este tema en el libro Mensaje para los jóvenes. Queridos hermanos, todos sufrimos estas luchas entre la fe y los sentimientos. Yo lo he vivido lamentablemente muchas veces porque guardé en el descanso, ustedes ya saben, a mis 2 hijas y a mi esposa. Orando siempre para que Dios las restaure, orando siempre para que Dios las cuide, y sin embargo Dios permitió que vayan al descanso. El miedo a despedirse, el miedo a no verlas, no tenerlas, a quien uno ama, ¿no es cierto? Es muy difícil manejarlo y seguir confiando. La lucha entre la fe y los sentimientos que nos desbordan frente a lo que estamos viendo en primera instancia, en la realidad que vemos. La realidad tuya puede ser que te echaron del trabajo hoy. La realidad tuya es que te han declarado un cáncer. La realidad tuya, la realidad es que, no sé, que te van a embargar la casa. La realidad tuya pueden ser distintas cosas y que te han atemorizado y estás allí con temor. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? Porque esa es la realidad. Pero la verdadera realidad es que si estás escondido en Dios, si le llevas ese paquete de conflicto al Señor, Él tiene una salida maravillosa, una absoluta salida maravillosa para tu vida. La verdadera realidad. El capítulo se llama Fe Viviente. No dejes de leerlo, búscalo aunque sea en Google, pero no dejes de leerlo. Habla cómo ofendemos al Señor, entristecemos al Señor Jesús, cuando habiéndonos dado tantas promesas para nuestras necesidades, nosotros frente a una dificultad nos llenamos de temor y olvidamos sus promesas y nos decaemos, deprimimos y desesperamos. Vamos a ir a otra historia, donde todo esto que yo estoy explicando y que el capítulo Fe Viviente de Mensaje para los Jóvenes se dedica a explicar perfectamente la lucha entre la fe y los sentimientos, que los sentimientos y la fe son opuestos, como el norte del sur, como el blanco del negro. Vos y yo no sentimos fe, la fe no se siente, la fe la tengo y la debo ejercer, confiando y creyendo por encima de lo que yo siento. ¿Le parece raro lo que estoy diciendo? Me costó mucho tiempo y me cuesta todavía. Soy un ser humano sujeto a pasiones, como los profetas, como todos los hijos de Dios en la historia, con esa naturaleza pecaminosa. Pero me ha ayudado muchísimo en mi vida comprender este tema. Y lo leí muchas veces y caí muchas veces en la trampa y seguí leyéndolo. Por eso te invito a que tú puedas leer ese capítulo, Fe Viviente en Mensaje para los Jóvenes. Está en audiolibro, vas a Google, no hace falta bajarlo, lo puedes leer directamente. Querido amigo, no dejes de leer ese capítulo. Ahora voy a usar la Biblia para que escuchen cómo Jesús corrobora lo que yo les estoy diciendo
y lo que ustedes, espero, puedan leer en ese capítulo para bien de tu defensa en este conflicto espiritual. Vamos a ir a Marcos capítulo 5, una experiencia dolorosísima, muy triste. Yo viví esta experiencia con la muerte de mi primera hija casi de la misma manera que lo vivió este hombre que es Jairo. Jairo y su hija, la muerte de su hija. No voy a leer todo, Marcos capítulo 5, les relato la historia y voy a los textos bíblicos que me interesa mostrarles. Jairo tiene su hija enferma, su hija que cada vez está peor, pero Jairo es un sacerdote del templo y no aceptaban a Jesús en gran mayoría. Aceptar a Jesús era un oprobio, era quizás perder su trabajo, era ser degradado, era ser señalado. Y Jairo quizás en su corazón no creía, no lo entendía, no lo veía. Se hablaba tanto acerca del Mesías allí, de la obra de este carpintero supuestamente fraudulento, que había nacido de una mujer que no la conocía nadie, y que el padre no era el padre porque según ella el Espíritu Santo la había engendrado. O sea, era motivo de desprecio, de burla, todo esto, ¿no es cierto? La cúpula farisea que siempre buscaba entrampar a Jesús, hacerlo caer y distorsionar lo que decía. O sea, todo eso se hablaba allí en el templo y Jairo estaba influenciado también. Este Jairo ahora tiene la presión de la esposa, de la mamá de la nena, que cuando ve a su hija enferma, pero escucha ahí en la feria, en el lugar donde compra, que otras vecinas y otra gente sabe de un amigo que fue a Jesús, le llevó a su hijo y lo sanó, y de don fulano que llevó a su tío y lo sanó, y de ¿te acordás del ciego aquel? Ahora ve. Y los milagros de Jesús corrían como agua por toda Palestina, por todos los territorios de Israel. Por eso, acuérdense, cuando Jesús va a entrar a Jerusalén, ¿correcto? Los fariseos allí en lo alto del templo, de la construcción, dice el mundo se va tras él. Claro, así era. Pero en esa masa de gente, ¿se acuerdan ustedes? Tenemos todo tipo de gente, ¿correcto? El que va por espíritu de masa, vamos no sé para qué, pero vamos para allá todos. Bueno, eso sucedió siempre, porque el ser humano, desde que entró el pecado, es lo mismo, adentro. La diferencia entre los judíos, este pueblo de Dios de la Biblia, y nosotros es que ellos usaban turbante y túnica, nosotros camisa y corbata. Pero adentro somos exactamente igual, querido amigo. Pero oyendo el relato la esposa seguramente habrá hablado y discutido con su esposo porque Jesús sana a las personas. Me lo dijo doña María, me lo dijo Magdalena, me lo dijo Berta, me lo dijo Marta, por favor, Jairo, nuestra hija se está muriendo. Así que en un momento determinado, cuando su hija llegó a una situación muy delicada, Jairo rompió, porque es la hija, por supuesto, rompió con su orgullo, con su estructura, con qué va a pasar, no importa, y salió en busca de Jesús. Pero sucedió que cuando ya había salido al rato, su hija fallece. Y ahora la esposa manda a dos siervos, que vayan a alcanzar a Jairo para decirle que no hace falta ya porque la hija ya se murió. Fíjense el grado de confianza que se tenía en Cristo, la poquita confianza que aún muerto ya pensaban que estaba fuera del alcance del Mesías, del Salvador. Así que mientras que Jairo va en busca de Jesús preguntando y ya corría como reguero las noticias, ya más o menos sabía por dónde estaba, pues ya le habían comunicado. Mientras Jesús venía del otro lado, ¿no es cierto?, con una multitud de gente que lo apretujaba. Pero una mujer dijo, si toco el manto me sano.
y alcanzó a tocar el manto y Jesús sintió que salía poder sanador de él. No me pregunten qué es eso porque no sabemos. Pero el Señor Jesús se detuvo y preguntó, ¿quién me toca? ¿Se acuerdan? Y Pedro dijo, pero Señor, te están apretando por todos lados y tú preguntas, ¿quién me toca? Bueno, y él dijo, no, porque ha salido poder sanador de mí. Y preguntó de vuelta, ¿quién fue? Él sabía quién era, pero quería que la mujer decidiera. Jesús nunca decide por ti o por mí. Jesús nos invita. Y la mujer entonces dijo, fui yo, Señor. Tantos años estuve enferma, tantos años gasté todo mi dinero. Y cuando toqué tu manto, quedé sana. Qué maravilla, ¿no es cierto? En ese momento aparece Jairo. En ese momento, ustedes lo pueden leer perfectamente en el capítulo 5, versículo 21 en adelante. Yo lo estoy contando porque quiero ir a 2 versículos nada más que son tremendamente impactantes. Estoy contando esto para que nos pongamos en lugar de Jairo. Y Jairo habla con Jesús y le cuenta que su hija, y Jesús accede a ir con Jairo. Pero sucede esto de la mujer y Jesús se detiene. Y yo me imagino Jairo, su hija está agonizando y ve que Jesús se detiene. La ansiedad de Jairo como padre para que Jesús llegue rápido a la casa para que pueda sanar a su hija antes de que muera. Pero en ese momento llegan los siervos. Y ahora sí, versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo así. Escuchen, estos 2 siervos que fueron mandados, sin darse cuenta, van a ser usados por Satanás. Primero, no quizás por la forma directa, de 4 palabras. Tu hija ha muerto. Así. Miren, yo estaba un 25 de febrero del año 2007 comiendo con mi esposa. Y el día anterior no habíamos podido hablar con nuestra hija porque no tenía cargador y no había podido cargar el celular. Todos los días nos hablamos, todos los días. Y estábamos por comer y sonó el celular. Y vi que era el teléfono de Cintia, que tenía 27 años, era maestra en un colegio adventista. Y cuando levanté contento el celular, dije, hola, Cintia. Apareció a los gritos, desesperado, mis yernos, se habían casado de hacía 1 año, gritando con voz alta, fuerte, angustiado, no pude hacer nada. Yo no entendía, le dije, ¿qué pasó? Y él no tuvo otra frase que esta que Jairo recibió. Cintia se murió. Fueron 3 palabras. Cintia se murió. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Recibir eso de esa manera, así. Se te apaga la luz de la vida, se te apaga el mundo, no podés digerir esas palabras. Gracias al Señor. Yo elevé una oración y le pedí a Dios 2 cosas. Una, que me dé la seguridad que Cintia estaba guardada para la eternidad. Porque como padres siempre oramos por la salvación de nuestros hijos. Y 2, que esto que acababa de escuchar, esto que era no una prueba, un tsunami que se te viene encima, no nos aleje de Cristo ni 1 centímetro. No te puedo contar lo que se siente porque no sé ni qué se siente. Solo hay que vivirlo. Pero en ese momento yo sé lo que Jairo sintió. Tu hija ha muerto. Y la segunda frase que le dicen, ¿para qué molestas más al maestro? Esa es la palabra de Satanás. Porque Cristo tenía poder para resucitar muertos. Satanás lo sabía. Pero ahora le están queriendo convencer a Jairo que Jesús no vaya. No hace falta que
Jesús vaya a la casa de Jairo, porque la hija ya está muerta, ya se acabó el poder del Salvador. Y Jairo, pobrecito, no entendía, no sabía quién era Jesús. Y ahora viene la tremenda frase de Cristo que nos enseña esto que yo quiero compartir contigo en esta noche, que es un secreto para la victoria. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, inmediatamente le dijo al principal de la sinagoga 4 palabras, impresionante, querido amigo y hermano. No le dijo Jairo, pero le habló a Jairo. No temas, cree solamente. No al temor, no a lo que sientas, no a lo que te está embargando. Sigue creyendo, cree solamente. No tiene nada que ver lo que sientas. No tiene nada que ver las emociones que te generan una situación inesperada con la dirección divina, con seguir creyendo en el Señor. De hecho, Jesús fue a la casa de Jairo y resucitó a su hija. No temas, cree solamente. ¿Se entiende? No es fácil, ¿no es cierto? No es fácil. No estamos preparados para eso. Por eso el Señor nos pide que no andemos por vista, sino por fe. No con la visión de la primera realidad, sino con la visión de la verdadera realidad. Te llegó la factura de embargo y vos hiciste todas las cosas con fidelidad delante de Dios. Confía en Dios. Nada te va a ocurrir que el Señor no permita en tu vida y lo que va a permitir es lo mejor para tu vida. Cree. Yo me imagino que Sadrán, Mesach y Abed-Negó, cuando se prendió el horno de fuego y lo ataron allí como matambre y ya lo empujaron hacia el horno, dijeron, chao, acá se acabó, chao, se acabó, el Señor ya nos guarda en el descanso. Hasta ese límite ellos siguieron confiando y esperando. Bueno, habrá sido la decisión del Señor, pero nosotros no nos vamos a postrar frente a la imagen. Así que damos nuestra vida por lo que creemos. Y en el horno, adentro del horno, en medio de las llamas que se habían calentado 7 veces, estaba Jesús esperándolos. No sé la prueba que tú estás viviendo o lo que te va a tocar vivir. Yo sé lo que vivo, correcto. Y estoy aprendiendo, no he aprendido todavía. Estoy aprendiendo a dejar a un costado las emociones, los miedos, los temores, que muchas veces me vencen. Y a aprender a practicar esto, a seguir confiando, a seguir jugándomela por la promesa de Dios, que Él me está dirigiendo, que Él me está conduciendo, aunque no entienda absolutamente nada, porque la fe, amigo, no se basa en la razón, no se basa en la lógica. La fe se basa en confiar en un Dios que todo lo puede. ¿Cómo podía imaginar Israel que el mar se iba a abrir? No hay lógica alguna. Dios no es un Dios de lógicas. Dios hace que un hacha flote. El hacha no puede flotar por una ley física. Sin embargo, el hacha de Eliseo flotó. No esperes con tu mente calculadora las soluciones, porque no las vas a encontrar, porque cuando tú pensaste una, Dios tiene 1000. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que me pide que confíe en Él. Ese es el Dios que dice, no temas, solamente cree. No a la primer visión o lo que estás viendo. Es pensar lo que yo puedo hacer con eso. Y a esa fe somos llamados. Es cierto que el Señor quiere hacer en tu vida y en mi vida cosas grandes, pero necesitamos confiar y tomarle la palabra y hacerla nuestra, confiar plenamente en Él. Ese es un desafío que tenemos como el poder, dijimos la primera noche, acercarnos a Él. Y ante ese que quieres que te haga, poder abrirle el corazón y pedirle que tome nuestra vida y la reconsagre a Él, por favor, de una vez por todas, porque no queda tiempo, porque el Señor viene en cualquier momento, puede venir esta noche para tu vida, y esta es la última oportunidad, el último llamado que Dios tiene para ti, o para mí, no lo sé. Y tenemos un Dios que le podemos decir, si quieres,
Tienes el poder, puedes, no hay nada imposible para ti. Si quieres, puedes limpiar. Mi Dios quiere limpiarte del pecado. Eso automático, en el instante. En cuanto vas a Él, automáticamente, porque se deleita en perdonar. Pero necesito no guiarme por lo que siento, sino porque Él me lo ha prometido, porque Él me pide que yo confíe en Él. Y frente a las dificultades que vengan, porque cuando decidimos entregarnos a Cristo, si tú has decidido a la primera noche entregarte al Señor y lo has hecho, amén, que esto sirva, que el Señor use esto como la semilla que da fruto en su tiempo, ¿no es cierto? Y no vuelve vacía. Bueno, pero el enemigo no te va a dejar tranquilo, no nos va a dejar tranquilos. El ángel de Juan dice, no hay descanso, hermano peregrino, de este lado de la Canaán terrenal. Habrá descanso cuando pasemos a la Canaán celestial. Allí ya no habrá dolor, sufrimiento, pruebas, tristeza, llanto, enfermedad ni muerte. Pero para llegar allá, para llegar a obtener esa corona, necesitamos cargar la cruz primero. Y todos queremos corona sin cruz, pero no hay corona sin cruz. Pero esa cruz ya venció. Esa cruz no va a ser más pesada de lo que podamos soportar. Porque Dios mide y pesa en balanza cada prueba antes de permitir que la experimenten sus hijos. Considera la capacidad de resistencia de ese hijo y nunca permite que sea mayor de lo que pueda soportar. Lo dice su palabra. El Señor no dará prueba mayor de la que podamos soportar, sino que dará la puerta abierta, la salida. Siempre hay salida. Con Cristo siempre hay salida. Lo que necesitamos es creer y no guiarnos por lo que sentimos. Tú no ves ninguna solución, ninguna. Soy muy inteligente, normalmente veo las soluciones. No hay ninguna. Dios tiene 1000. Recuerda las palabras de Cristo en esta noche. No temas, amigo, solamente cree. Tómale la palabra al Señor y el Señor te va a mostrar grandes cosas en tu vida. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo con todo mi corazón.